Bueno, buenas tardes, hermanos, que tengan un bendecido fin de sábado. Esta tarde de sábado vamos a estudiar la lección 12 de Uniendo el cielo y la tierra, y el título es La vida en común con los demás. Y este es un tema muy importante para nosotros. A ver si lo ampliamos un poco más. Eh, Este es un tema muy importante para nosotros. Y sabemos que es muy diferente la vida en comunión con los demás de los miembros de la iglesia primitiva que habían entrado al reino de Dios, habían nacido de Jehová y estaban siendo transformados por Jehová a imagen de Jesús. Y esa vida es muy diferente de la vida de los ángeles de la Odisea, que son, como dice el testigo fiel y verdadero, como dice Jesús, que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y están desnudos. Y esa es la verdad, porque es el testimonio del testigo fiel y verdadero. O sea, alguien que está desnudo no recibió la bendición de Dios. Y están siendo engañados por los lobos vestidos de ovejas que tienen por misión hacerlos entrar por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás para que lleguen a conocer las profundidades de Satanás y a ser parte de la simiente de la serpiente, haciéndolos adorar a la imagen de la bestia y de ese modo adorar a Satanás y a los demonios. Y ya vimos en nuestros estudios pasados cuál es la imagen de la bestia. Entonces, la imagen de la bestia es la imagen a la que obligaba a adorar la bestia romana, es la abominación desoladora y es el Dios la Trinidad. Y Jesús fue claro, va a llegar el tiempo en que, como dice Juan 16, del 1 al 3, en que cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto, dice Jesús, porque no conoce al Padre y a mí. Y es claro que el que adora a la Trinidad no conoce al verdadero Dios ni al verdadero Jesús, está adorando a dos ídolos, como Dios le mostró en el Ajuay, a tres imágenes, la bandera negra de los paganos. Ahora, ¿y a dónde se llega adorando a la imagen de la bestia? Si se lo hace en forma consciente, se llega a conocer las profundidades de Satanás y a ser parte de la simiente de la serpiente. No parte de la simiente de la mujer, sino de la serpiente. ¿Mm? Y en nuestra lección se hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la verdad más importante que podemos conocerlos como cristianos? Y los autores de nuestra lección dan la siguiente respuesta, que no es correcta. Esta elección del jueves 19 de marzo de 2026. ¿Cuál es la verdad más importante que podemos conocer como cristianos? Esa verdad es, por supuesto, que Jesucristo murió por nuestros pecados y que podemos tener vida eterna por la fe en Él. Entonces, esto es lo que predica el falso profeta. Si yo tengo fe en Jesús, tengo vida eterna. ¿Mm? Pero, ¿puede uno tener vida eterna por la fe en el falso, por la fe en la abominación desoladora? No. Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad es la que predicaba Jesús, indicando que luego de ser redimidos con su sangre, el reino de Dios vendría a nosotros. Nosotros llegaríamos a ser hijos de Dios y Jehová nos transformaría a imagen de Jesús, como Jesús le dijo a Nicodemo. Porque lo importante para nosotros es entrar al reino de Dios y nacer de Dios. Y en Marcos 1, 14 y 15 podemos ver lo que Jesús predicaba. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, del reino de Jehová, como está descrito en Isaías, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es lo importante que teníamos que predicar. Y después a los discípulos los mandó a predicar lo mismo, como leemos en Mateo 10, 5 al 7. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino a gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en este tiempo, las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿quiénes son? Las vírgenes dormidas. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No tenemos que predicar otra cosa. Y como leemos en Apocalipsis 12, 10 al 11, cuando fuimos redimidos, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, el reino de Jehová. Porque eso es lo importante que iba a venir en el tiempo del nuevo pacto, el reino de Jehová y la autoridad de su Cristo. Y eso ocurrió el año 31 después de Cristo, porque ha sido lanzado por fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la serpiente
junto a nuestros pecados, quedó clavado en el madero y Jesús resucitó. Entonces, ¿quién fue despojado? Satanás, el que acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos la han vencido. Entonces, fíjense, por entrar al reino de Dios hubo vencedores, los miembros de la iglesia primitiva, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque Roma y Satanás empezaron a perseguirlos para asesinarlos. Y se había abierto la puerta del templo de Jehová ¿para quién? Para los redimidos, como dice el Salmo 118, 19 al 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré, ajá. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. ¿A dónde? Al templo de Jehová. Entonces, como Adán y Eva habían sido sacados del Edén, que es un símbolo del templo de Dios, ahora la puerta estaba abierta y los hijos de Dios podían entrar a la presencia de Jehová. Y el Salmo sigue así: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? Del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esa es la verdad. ¿Qué pasaría? Después de ser redimidos, podríamos entrar al reino de Dios y Dios empezaría a transformarnos en imagen de Jesús. Y vendría a nosotros el Espíritu Santo de la promesa, como dice Oseas 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día no resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. ¿Por qué esta es la verdad? Porque Jehová es el Espíritu Santo de la promesa. Porque cuando Él viniera a morar en un hijo de Él, lo transformaría en una piedra viva que sería parte de su templo. Y Jesús fue claro: yo soy la puerta estrecha, la puerta del templo de Jehová, que aún se encuentra abierta. El que por mí entrare será salvo. Y después dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Porque Jesús vino a redimirnos para que pudiéramos ir al Padre, para que el Padre hiciera en nosotros la misma obra que había hecho en Él, para que nos transformara en imagen de Jesús. Y fíjense que esta es la verdad echada por tierra, cuyo conocimiento nosotros teníamos que recuperar, vivir y predicar para poder preparar el camino a la segunda venida de Jesús, como Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Rey, el Evangelio del Reino de Jehová, no lo que predican los autores de nuestra lección, el reino de Cristo, el Cristo niceno, que es el disfraz de Satanás, porque están adorando a Satanás. Si lo saben o no, no lo sabemos. Los lobos lo saben, pero por ahí nuestros ministros no, están ciegos. Y será predicado este Evangelio del Reino, el reino de Jehová en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, empezando por la nación adventista, y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿cuál es la misión del profeta Elías que Dios enviaría a su pueblo? Es hacerles ver la diferencia entre Jehová y la imagen de la bestia, a la que están adorando junto a las iglesias caídas de manos de Satanás, para que no sean hechos parte de la sinagoga de Satanás y lleguen a tener la fe de los miembros de la iglesia primitiva, que era la fe de Jesús en su Dios y Padre, y puedan entrar por la puerta estrecha al templo de Jehová para recorrer el camino angosto y ser hechos columnas en el templo de Dios. Porque lo que Dios anunció se cumplió. Daniel 8, 10 al 14. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el primogénito entre muchos hermanos, y por él, está hablando el hombre de pecado, fue quitado el continuo. Y esa obra, como estudiamos, la hizo el papa, el primer papa, Silvestre I, el primero que se ciñó la tiara como sumo pontífice de Isabel. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, ¿cómo? Asesinando a todos los santos del Altísimo, porque la gran ramera se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto al continuo y echó por tierra la verdad. Y se perdió el conocimiento de la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, ¿hasta cuándo duraría esto? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, que se cumplió en 1844. Luego, después de 1844, el santuario será, nuestra Biblia, los traductores, los siervos de Satanás, pusieron purificado, pero lo que dice el original es reedificado, hecho derecho, puesto en pie. Lo que fue echado por tierra va a ser reedificado.
Y eso es lo que Dios le mostró a Elena de White, está en Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero que vi que había llegado ya, cuando en 1844, plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Ese es nuestro primer trabajo. Y los lugares desolados han de ser reedificados. Por eso Jesús dice, al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, porque el templo va a ser reedificado y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Jesús no dice, no, lo voy a hacer columna en mi templo, no, en el templo de mi Dios, porque habla como nuestro hermano. Está hablando Jesucristo hombre, el verdadero Mesías. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Y por eso Jehová nos dice por medio de Malaquías, en Malaquías 4, 4 al 5, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué ordenanzas y leyes para todo Israel. Porque como vimos la lección pasada, los autores de nuestra lección dicen que la ley de Moisés, la ley ceremonial, fue abolida, y es mentira. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y en la ley de Moisés hay muchas cosas importantes, especialmente el cántico de Moisés, que van a cantar todos los redimidos, porque deshace todas las mentiras de Babilonia. Y como Dios le mostró a Juan en su primera visión, nosotros veríamos iluminado ese camino cuando fuéramos despertados por el clamor de medianoche. Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, y está representada la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, por la mesa de los panes de la proposición. Alcé los ojos, dice Elena, y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. No está en el mundo, no está con las iglesias caídas. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, porque no todos los adventistas lo van a recorrer, sino las vírgenes sensatas, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Por qué? Porque al que despertar a las vírgenes hay que predicarles el verdadero evangelio eterno, el evangelio del reino de Dios, para que conozcan cuál es la verdad echada por tierra. Ahora, ¿puede el ángel de la Odisea, las vírgenes dormidas, dar frutos buenos y tener buenas relaciones con los demás, como dice en esta lección? Y la respuesta es clara, no, no puede, y está siendo engañado para que se crea rico. Como Jesús dijo en Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, nosotros no podemos dar frutos buenos. Y en Mateo 12:35 dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y en Marcos 7:21 al 23 leemos, porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, el ángel de Odisea está desnudo y los autores de nuestra lección le dicen que puede tener buenas relaciones ¿con quién? Con todos los demás y ser una luz en el mundo. Y es mentira. ¿Podían tener buenas relaciones con los demás los miembros de la iglesia primitiva? Y sí, porque habían entrado por la puerta estrecha al reino de Dios, Jehová los había engendrado de nuevo, como sus hijos, como hermanos de Jesús, y estaba escribiendo su ley en sus mentes y en sus corazones. Estaba derramando su amor en sus corazones para que ellos amaran a sus hermanos como Jesús los había amado. Y leemos en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, también yo os he amado, dice Jesús. ¿Con qué? Con el amor de Dios. Permaneced en mi amor. Y después en su oración intercesora la terminó de este modo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, tu carácter, y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado, ese es el oro refinado en fuego que Jesús le ofrece al ángel de la Odisea, esté en ellos y yo en ellos. O sea, ¿para qué murió Jesús?
para redimirnos, para que Dios pueda derramar su amor a nuestros corazones. ¿Mm? Y como dice el Evangelio del Reino de Dios en Isaías 52, 6 al 9, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablé aquí estaré presente. ¿Quién estaría? ¿Otra persona? No, Jehová mismo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, Jehová reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión, porque esa es una promesa para nosotros. Jehová vuelve a traer a Sión, como lo hizo con la iglesia primitiva, y los lugares asolados son reedificados. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledad de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Jehová es el consolador. A Jerusalén ha redimido. ¿Mm? ¿Y qué haría Jehová con sus hijos? Como dice Deuteronomio 36, y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y como se le prometió al Mesías, está escrito en Isaías 8 y 6 al 18, ataría el testimonio, sellaría la ley entre quién, entre los discípulos del Mesías. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, dice el Mesías, yo y los hijos que me dio Jehová, y mis hermanos, somos por señales y precios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Por eso Jesús le dijo a los discípulos y a todos los que lo siguieran, que ellos serían la luz del mundo. Él dijo, mientras tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y después, ¿quién sería la luz del mundo? Sus hermanos. Y como leemos en Ezequiel 37, 13 y 14, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, porque estamos muertos en vida, y pondré mi espíritu en vosotros. Cuando Jehová viniera a morar en nosotros, y viviréis. Yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Ahora, ¿qué dicen los autores en esta lección? Que todo, tenemos todo en Cristo. ¿En qué Cristo? En el Dios Hijo de la Trinidad, de la abominación desoladora, en Satanás. Y están engañados. O son engañadores, no lo sabemos, solo Dios mira el corazón. Y en Romanos 5, 1 al 5, Pablo nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿a dónde? Al reino de Dios, para nacer de Dios, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque esa es la verdadera esperanza del cristiano, que la gloria de la cual quedó destituido el hombre vuelva a reflejarse en nosotros. Y Pablo dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, por Jehová, nuestro Dios y Padre, que es el Espíritu Santo de la promesa, porque esa es la obra de Dios en nosotros. Y Juan dice, 1 Juan 3, 1 y después 14 al 16, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿quién? Jehová, el Espíritu Santo de la promesa, para que seamos llamados hijos de Dios, hijos de Jehová. Porque el que tiene el amor de Jehová en el corazón y conoce a Jehová es hijo de Jehová. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Y agrega Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, por amor. Y los verdaderos cristianos estaban dispuestos a morir, a ser martirizados. ¿Para qué? Para salvar a sus otros hermanos. Y no dejaban de predicar por miedo a que los martirizaran, predicaban, como tenemos que hacerlo nosotros. Y ese amor de Dios es el oro refinado en fuego que Jesús le ofrece al ángel de la Odisea, a las vírgenes dormidas, que son desventuradas, miserables, pobres, ciegas, están desnudas. Y las vírgenes sensatas, por supuesto, que van a aceptar el pedido, la oferta de Dios. Y van a entrar por la puerta estrecha al reino de Dios. Ahora,
¿Qué se veía en los miembros de la iglesia primitiva? Se veía el fruto de tener el amor de Dios en los corazones y se veía en los vínculos afectivos que establecían. Vínculos perfectos como los vínculos de Jehová, nuestro Dios y Padre. Y en 1 Juan 4, 7 y 8 leemos lo siguiente. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor que estaba haciendo remover el corazón de ellos era el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y ese era el pueblo que conocía a su Dios al que Roma asesinó. Y en 1 Corintios 12, el 12 al 26, Pablo dice lo siguiente hablando de la iglesia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también la iglesia cristiana, primitiva. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos habían recibido el mismo espíritu. Eran parte del templo de Jehová. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy el cuerpo, ¿por eso no será el cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy el cuerpo, ¿por eso no será el cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Por qué? Porque los cristianos se necesitan y necesitan a sus hermanos, porque establecen vínculos afectivos, como dice Pablo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios cerró en el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, cuando donde hay amor, ¿qué hay? Un vínculo afectivo. Y una persona se preocupa por la otra. No se preocupa por sí mismo, se preocupa por la otra. Y los miembros todos se preocupan uno por los otros. De manera, dice Pablo, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, porque había un vínculo afectivo y sentían lo que sentía el hermano. Y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, porque se gozaban del bien de sus hermanos. Y si tenía algún problema, padecían con él, porque había un vínculo afectivo, había amor verdadero. Por eso cuando habla de 1 Corintios 13, lo que es el amor, Pablo dice, si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿de qué sirve? Si doy sermones hermosos y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Soy una lata que hace ruido. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Porque si no tengo el amor de Dios en el corazón, ¿qué soy? Nada, no soy hijo de Dios. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, o si vendo todo y se lo doy a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, si me sacrifico y doy todo, regalo todo, pensando que voy a comprar el cielo, ¿qué dice Pablo? De nada me sirve, eso no sirve de nada si no tengo amor. Ahora, si no es por amor, si no es porque tengo el amor de Dios en mi corazón, no sirve de nada. Y ahora define lo que es el amor. El amor es sufrido. El amor es benigno, solo hace el bien. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Ahora, el amor no busca lo suyo. El que ama a otro no busca el bien propio, busca el bien del otro.
no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y por lo más importante, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca dejará de ser. Porque el que tiene el nombre de Dios escrito en la frente es porque tiene el amor de Dios en el corazón y conoce a Dios. Y como dice Pablo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. O sea, el que ama nunca le va a hacer mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en Gálatas 5:6 Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque los verdaderos cristianos son movidos por el amor de Dios que está en sus corazones. Por eso en Colosenses 3:14 le dice a nuestros hermanos y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, ¿cuál es el vínculo perfecto con el que Dios se vincula con nosotros? El amor de Dios. Y si nosotros tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, ¿cómo nos vamos a vincular? Con el amor de Dios. Y solo de ese modo podemos tener buenos vínculos con todos los hombres. Y solo de ese modo podemos ser una luz en el mundo. Pero esa obra es fruto del amor de Dios por nosotros y de la obra de Dios en nosotros. Y como Dios lo prometió, eso es lo que se va a volver a ver en los 144.000 sellos del pueblo adventista, en las primicias de la esposa del Cordero en el tiempo de la última generación, porque se dejó de ver cuando el hombre pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Pero la promesa de Dios es que se va a ver en los 144.000 sellos del pueblo adventista. Y como dice Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431, Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, la ha separado de la iglesia, de las iglesias y del mundo. Ahora, ¿qué hizo Dios? Separó el pueblo adventista de las iglesias del mundo porque tenía una misión especial. ¿Y qué hace Satanás y los lobos vestidos de ovejas y los siervos malos? Se unen a las iglesias y reconocen a las iglesias caídas como parte del plan divino para evangelizar al mundo, cuando son parte del plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Y se unen al mismo plan divino. Y es triste verlo. Pero Dios separó al pueblo adventista de las iglesias del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. Le ha hecho depositar en su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. ¿Quién tiene que profetizar de nuevo? El pueblo adventista, después de leer, oír y entender las palabras de la profecía del Apocalipsis, va a tener que guardarlas. Como los santos oráculos confiados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. No salen para unirse a las iglesias caídas buscando la amistad de ellas. Salen a predicar la verdad. Cristo declara a los que le siguen, sois la luz del mundo. Porque los 144.000 sellados que van a predicar la verdad son la luz del mundo. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario le dice, he aquí el valor de un alma, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y dice Elena, no se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. Y esta es la promesa de Dios. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, como él dijo, el amor de Dios que estaba en él, impulsará a todos los que le sigan. Todos los sellados del pueblo de Dios, ¿qué van a tener en el corazón? La ley de Dios, el amor de Dios. Por eso van a tener el nombre de Dios, el nombre de Jehová escrito en la frente. Y esa es la promesa de Dios. Y en Hechos de los Apóstoles 3:45 leemos los siguientes. Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. ¿Vamos a llegar a tener un carácter semejante al de Dios? Sí, si no, no podríamos tener el nombre de Dios escrito en la frente. ¿Quién va a tener un carácter semejante al de Dios? Los sellados del pueblo adventista.
Cuando fallan todas las demás confianzas, entonces se verá quiénes confían firmemente en quién, en Jehová, en vez de confiar en la imagen de la bestia, en el falso Jesús, como lo hacen los autores de nuestra lección. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios, Jehová, velará por ellos para bien. Será para ellos como la sombra de un gran peñasco en tierra desierta. Esa es la promesa de Dios. Y contrariamente a las palabras de Dios, nuestros dirigentes se están uniendo a las iglesias caídas en manos de Satanás para adorar junto a ellas a la imagen de la bestia, a la imagen de Satanás y los demonios, a la que adora la bestia y el falso profeta, y al hacerlo se están convirtiendo en habitación de demonios, como Dios le mostró en Joel. Conflicto de los siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, el espíritu que habita en la Gran Babilonia, o sea, haciendo su habitación de demonios, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia que se usaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y es triste, pero lo que Dios anunció se está cumpliendo en nuestros días. ¿A qué está adorando el pueblo antista? A la imagen de la bestia, a la imagen que obligaba a adorar a la bestia romana, la Trinidad, y no al Dios verdadero. Por eso la triste condición del ángel de la Odisea, que se cree rico, pero es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo, porque no conoce a Jehová. Y como leemos el libro de la Trinidad, ¿qué dicen nuestros teólogos? En consideración, nuestros amigos católicos romanos, a la imagen, a la bestia, justamente, en consideración a la bestia, a la mujer Jezabel, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias, que es la adoración de la imagen de la bestia, la adoración del dragón y los demonios. Por eso Roma es habitación de demonios, es parte de la sinagoga de Satanás. Y agregan, por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. ¿Y cuál es ese terreno común? Es la arena de la que habla Jesús, sobre la que construían sus casas los hombres insensatos. En cambio, el hombre prudente edificaría su casa sobre la roca, sobre Jehová. Pero esta es la falsa roca que son dioses, como Dios le identifica claramente en el Cántico de Moisés, cuya vid, cuyo Jesús es la vid de Sodoma, porque para crear la Trinidad utilizaron las imágenes de Zeus y de Apolo, siendo Zeus y Apolo los dos sodomitas. Por eso el Jesús de la Trinidad es la vid de Sodoma. Y vamos a avanzar un poco porque esto no lo van a escuchar la iglesia, pero nosotros tenemos responsabilidad, tenemos que mostrar a nuestros hermanos lo que está pasando. Y vamos a mostrarles el tiempo de la formación de la Triple Alianza Religiosa y la formación de la gran imagen de Baal. El 27 de octubre de 2011 fue presentada en público la Triple Alianza Religiosa y ahí nos mostraron cuál es el fundamento de su unidad. ¿Qué pasó? Todas las rameras de la tierra, que son parte de la Gran Babilonia, reconocieron adorar al mismo Dios, el dragón, cada uno bajo su propia tradición. Aquí vamos a corregir, vamos a poner Babilonia con mayúscula. ¿Y qué dijeron? Que todos adoran al mismo Dios, que es el dragón, pero cada una bajo su propia tradición, incluyendo la tradición cristiana de la mujer Isabel y el falso profeta, que el 14 de febrero del 2010 ya se había unido a ella en puntos comunes de doctrinas para adorar la imagen de la bestia, la Trinidad. Entonces, porque como Dios lo anuncia en Apocalipsis 7, el dragón tiene 7 cabezas, que son 7 montes, y sobre los 7 montes se sienta una ramera que adora al dragón, pero de acuerdo a su propia tradición. Y la ramera romana se sentaba sobre el sexto monte, y la religión de Roma es ¿cuál? La adoración de la Trinidad. Y Roma modeló la imagen cristiana del dragón, que está simbolizada en la gran imagen de Baal por las piernas de hierro de la gran imagen. Y el falso profeta, como ya lo vimos, adoptó como propia la religión de Roma, como Dios le había mostrado en el Juan, como leemos en el evento de los últimos días, página 133. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, de la adoración de un ídolo,
Y esta es la religión, la adoración del mismo ídolo, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente que eventualmente se unirá con el protestantismo. Ahora, y los masones que crearon Estados Unidos, ¿m? Y las logias masonas son guiadas por los jesuitas, en los símbolos con los que edificaron Estados Unidos, anunciaron que iba a ser un monte sobre el que se iba a adorar a quién, al dios de Egipto, al mismo dios que de Roma, al dragón. Y esa imagen que tenemos ahí es la imagen que habían puesto y esa profecía se cumplió. Cuando el falso profeta adoptó la religión de Roma y se unió a la bestia en puntos comunes de doctrina. Luego, la triple alianza religiosa fue presentada al público en Asís el 27 de octubre del 2011. Y ahí se cumplió varias profecías. El primer cumplimiento profético fue que se completó la formación de la triple alianza, como dice Apocalipsis 6, 3 y 14. Y como también lo anuncia Daniel 2, 42 y 43. Cuando estuvieran por finalizar el tiempo del fin, en los días de los dioses de los pies de la gran imagen, las rameras y los reyes de la tierra se unirían en preparación para la última batalla. Primero se unirían todas las rameras de la tierra en la triple alianza religiosa y luego saldrían a buscar a todos los reyes de la tierra, como leemos en Daniel 2, 42 y 43. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Qué habría? Alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Habría alianzas humanas y las rameras se unirían y los reyes se unirían al ejército del dragón. Y el segundo cumplimiento, como saber ahora, es que le salieron los 10 cuernos a la mujer del dragón y se completó su formación. O sea, la bestia religiosa quedó completa. ¿Por qué? Porque el Papa presentó en público a los 10 líderes de las 10 religiones que reinarán en el tiempo angustia, a los 10 cuernos de la gran ramera que tendrán 10 diademas, como lo muestra Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y esos cuernos 10 diademas. ¿Por qué? Porque los reyes de la tierra le van a dar su autoridad después de que venga la ruina nacional de los Estados Unidos. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, porque es la ramera que adora al dragón, la gran ramera, y sus cabezas y sus cuernos son sus hijas. Y esto es lo que anunciaron en la formación de la Triple Alianza. Ahí el Papa Benedicto dijo lo siguiente: se trata más bien de estar juntos, juntos en el mismo camino. Y el obispo justamente ortodoxo dijo lo siguiente: todos nos reconocemos en esta expresión de las bienaventuranzas, o sea, todas las religiones paganas, está bien, todas las religiones de la tierra, y todos se reconocían unos a otros como adoradores del mismo Dios, como dijo el obispo anglicano en la siguiente fotografía, y que su reconocimiento es posible por nuestra relación universal con Dios. ¿Por qué? Porque hay un Dios universal o católico de todas las religiones paganas, y es el dragón. Y lo llamativo es que es uno de los cuernos del dragón, porque ahí en esta última imagen, aquí está el Papa, y puso 5 personas a un lado y 5 al otro, representando los 10 cuernos de la mujer del dragón, y al lado de él puso a un rabino judío, porque este rabino judío es uno de los cuernos de la mujer del dragón. Y dice una realidad que lleva una verdadera bendición y curación a la humanidad, cuando todas las rameras andan juntas en el camino de la paz entre las religiones. Y lo interesante es que al hacer eso, terminaron de formar la gran imagen de Daniel 2, tercer cumplimiento profético, con la declaración conjunta de todas las hijas de la Gran Babilonia, indicando que todas adoran al mismo Dios a través de distintas tradiciones. Las rameras unieron a todas sus imágenes del mismo Dios en una gran imagen, formando la gran imagen de Baal, y la pusieron en pie, como Dios le mostró a Nabucodonosor, porque la gran imagen no se podía formar al tiempo de Nabucodonosor, porque
la cabeza era un símbolo del dios de Babilonia. Después vendría el pecho, ¿m? De plata, que sería un símbolo de quién? De los dioses de Medo-Persia. Después vendría las caderas de bronce, que sería un símbolo de los dioses de Grecia. Las piernas de hierro son símbolos de los dioses de Babilonia, de Roma, de la mujer Jezabel, que después se disfrazó de iglesia. Y los pies son las partes de los pies son los dioses de las restantes religiones, y los dedos de los pies son los dioses de los últimos reyes de la tierra. Y al formarse la triple alianza religiosa y unir a todas las imágenes en una, formaron la gran imagen de Baal, la pusieron de pie y vamos a ver que la empezaron a adorar. Daniel 2, 31 y 34. Tú, oh rey, veías hacia aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Ahora, ¿cuándo puede ser puesta en pie la imagen? Cuando se terminan de formar los dedos de los pies y todas las partes de la imagen son unidas, son unidas y puesta en pie la imagen. Y eso ocurrió con la formación de la Triple Alianza. Y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. ¿Cuál es la piedra? Los 144.000 sellados del reino de Dios, del pueblo de Dios, que van a ser justamente las primicias de la esposa del Cordero. Y estas fueron cortadas no con mano. ¿Y qué hacen ellos? Tienen que herir a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzarlos. ¿Por qué? Porque tienen que destruir la gran imagen que está adorando todo el pueblo de Dios que está cautivo en la Gran Babilonia, para que el pueblo de Dios pueda salir de la Gran Babilonia. Y es importante notar que este hecho, el ver a la gran imagen formada, cuya cabeza es la cabeza de Baal, el dios de Babilonia, puesta en pie, es uno de los eventos proféticos, una de las hojas brotadas de la higuera que nos mostrarían que la nuestra es la última generación y que Dios ya empezó a cortar la piedra, el reino, que en el día de la batalla de Armagedón desmenuzará la gran imagen de Baal para que, y aquí hay una letra de más, para que el pueblo de Dios que se encuentra en medio de la Gran Babilonia deje de adorarla, salga de ella, salga de la Gran Babilonia y entre por las puertas del reino de la ciudad de Dios. Y estos son los que van a cantar el cántico de Moisés, después de haber vencido a la bestia y su imagen. Y aquí tenemos la imagen que Dios le mostró a Nabucodonosor. ¿Qué vio él? A la gran imagen de Baal con todas sus partes. Y después, como él reconoció que ese era su Dios, hizo la misma imagen, pero toda de oro, diciendo, mi Dios no va a pasar. Pero la imagen de Baal sería formada de este modo. ¿Y qué pasaría? Dios cortaría una piedra cuya misión es mostrar que este es un ídolo, para que el pueblo que lo está adorando deje de adorarlo. ¿Y quién lo está adorando? La bestia, el falso profeta, el pueblo adventista que está adorando a la Trinidad, las vírgenes dormidas y todos los paganos de la tierra. Por eso Jesús dijo en Mateo 24, 32 al 34, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, las señales de los tiempos son muy claros, como Dios les mostró en el Juan, la unión en puntos comunes de doctrina, la formación de la triple alianza. Todo esto nos muestra que el comienzo del tiempo de angustia está a las puertas y que el pueblo de Dios va a ser sellado antes del comienzo del tiempo de angustia. Cuarto cumplimiento, el Papa proclama un futuro de paz y seguridad, como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 7. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, el día de Jehová, vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. ¿Y qué dijo el Papa?
al reunirse todas las religiones de la tierra para andar juntas en el camino de la paz entre las religiones, dijo nunca más violencia, nunca más terrorismo, que cada religión traiga a la tierra justicia y paz, perdón y vida, amor, dijo. Nunca más violencia, nunca más terrorismo. Ahora, eso es lo que dijo. Y eso es un cumplimiento de la profecía también. Quinto cumplimiento profético, comienza la adoración conjunta del dragón. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo sanó? El 14 de febrero del 2010. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y ahí tenemos en Asís, fíjense, el símbolo del folleto que los unió, y es el sol, porque son todos adoradores del sol, cada uno bajo su propia tradición. Y empezaron a adorar al sol y a ofrecer justamente una adoración conjunta. Y ahí tenemos a la derecha una pirámide que es el templo de la paz y unidad entre las religiones, edificado en Astana, en Kazajistán. Y es un templo egipcio, porque adoran al dios de Egipto. Por eso Dios dice que esta es la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. ¿Mm? Y sexto cumplimiento profético, las rameras salen a buscar a los reyes de la tierra. Inmediatamente después de así, los líderes religiosos salieron a reunir a los líderes políticos de la tierra. Y esto nos muestra que este es el tiempo en el que Jesús nos está llamando a prepararnos y la piedra será cortada. Porque en forma simultánea a lo que hacen las rameras de la tierra, Jesús llama a su pueblo. Apocalipsis 16, 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón, que son las religiones que adoran abiertamente paganas, son paganas que adoran al dragón, y de la boca de la bestia, la mujer Jezabel, y de la boca del falso profeta, las iglesias protestantes caídas, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. ¿Por qué? Porque todos son habitación de demonios, no son parte del plan de Dios, son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, porque Satanás sabe que está por comenzar la batalla. ¿Y qué dice Jesús? Se lo dice al ángel de la Odisea, a las vírgenes dormidas. Y aquí yo vengo como ladrón en la noche. ¿A qué? A llevarlos conmigo a la batalla. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que significa Monte, de Megido. ¿Y qué monte está en el valle de Megido? El monte Carmelo, donde Elías enfrentó a los profetas de Baal, porque esa es la misión del pueblo adventista. En el tiempo de angustia tiene que enfrentar a los profetas de Baal, a la bestia y el falso profeta principalmente. Y enseguida, como vemos, el 19 de noviembre, el Papa viajó a África y se reunió con los dirigentes políticos en África. Durante el encuentro con los líderes políticos, institucionales y religiosos de Benín, tras el discurso del presidente de la República y el saludo de un representante de las instituciones, el Papa dirigió a los presentes el siguiente discurso. Y yo voy a poner la segunda parte, cuando habla de el diálogo interreligioso. Quisiera abordar ahora el segundo punto, del diálogo interreligioso. El auténtico diálogo interreligioso rechaza la verdad humanamente egocéntrica porque la sola y única verdad está en Dios, dice. Dios es la verdad. ¿Qué Dios? El de Roma. Por tanto, ninguna religión, ninguna cultura puede justificar que se invoque o se recurra a la intolerancia o a la violencia. La agresividad es una forma de relación bastante arcaica que se remite a instintos fáciles y poco nobles. Y ahora agrega, porque introduce temas que son muy importantes para nosotros. Utilizar las palabras reveladas, las Sagradas Escrituras o el nombre de Dios para justificar nuestros intereses, nuestras políticas tan fácilmente complacientes o nuestras violencias es un delito muy grave. El que va a gobernar el mundo está diciendo que usar la Biblia para mostrar que él adora a un ídolo es un delito muy grave. Y por supuesto va a buscar que los reyes de la tierra lo prohíban.
El conocimiento y la profundización y la práctica de su propia religión es esencial para un verdadero diálogo. ¿Qué quiere Satanás? Que todos sigan practicando su propia religión, que no cambie, para tener un verdadero diálogo, dice. Este solo puede comenzar con la oración personal sincera de quien quiere dialogar, que se retiren en el secreto de su habitación interior para pedir a Dios la purificación de sus motivos y la bendición para el encuentro deseado. Esta oración también pide también a Dios el don de ver en el otro un hermano que debe amar y, fíjense, de reconocer en la tradición en que él vive, en la tradición pagana, cualquier tradición, un reflejo de esa verdad que ilumina a todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Papa ve en todas las religiones paganas un reflejo de quién? Del Cristo al que él adora. Porque es verdad, porque el Cristo al que él adora es Satanás, porque es el disfraz cristiano de Satanás, y a Satanás lo adoran todas las religiones. Por eso puede ver eso. Y después dice, esta verdad no excluye y no comporta una confusión. El diálogo interreligioso mal entendido conduce a la confusión o al sincretismo. No es este el diálogo que se busca. ¿Por qué? Porque quieren que cada religión siga adorando sus dioses, porque a través de esas tradiciones se adora al mismo Dios. Y termina diciendo lo siguiente, durante décadas el Consejo Pontificio que lo gestiona, establece lazos, multiplica las reuniones y publica regularmente documentos con el fin de favorecer ese diálogo. Y agrega lo siguiente, la Iglesia trata de reparar la confusión de lenguas y la dispersión de los corazones nacida del pecado de Babel. ¿Qué busca hacer la Iglesia de Roma? Inspirada por Satanás, reunir a todos los paganos dispersos en Babel para que adoren juntos ¿a quién? Al dragón. Y lo dice abiertamente. Y como puedes observar, el Papa no tiene ningún problema en reconocer y ver reflejado en todas las tradiciones de la Gran Babilonia, en todos los dioses y las hijas de la Gran Babilonia dispersas en Babel, a su Dios, porque su Dios es el mismo Dios que el de todas las rameras, el Dios de Nimrod, adorado bajo la tradición cristiana de Jezabel. Pero teme que el pueblo de Dios use la Biblia para mostrar que todos esos dioses son ídolos e invoque el nombre de Jehová y con la espada de dos filos que la hirió de muerte, desmenuce a la gran imagen del Dios de la Gran Babilonia, a lo que él llama un delito muy grave, porque eso es lo que teme y eso es lo que quiere impedir. Como leemos en Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová en el tiempo de angustia será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, los 144.000 sellados del pueblo adventista como dice Salmo 96:5, porque todos los dioses de los pueblos que son ídolos. ¿Y qué ve el Papa en todos esos dioses? Un reflejo del Dios al que él adora, porque él adora también a un ídolo, porque la Trinidad es un ídolo, pues son imágenes de la bandera negra de los paganos, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Jehová, el único Dios verdadero, es el verdadero creador. Y el 18 de septiembre de 2014 se concretó la unión en una única religión de los adoradores del sol, la luna y las estrellas. Esto es lo que Dios le mostró a Elena de White en la visión del gran conflicto, en el tiempo de la gran apostasía. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, las imágenes de los dioses paganos. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera en blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová, porque su confianza estaba puesta en Jehová, nuestro Dios y Padre. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza, con la que terminó el periodo de Esmirna, del 303 al 313. Y después viene el tiempo de la hora de Balán y finalmente el de Tiatira. Vi que constantemente, dice Elena, había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. ¿Qué pasó con estos apóstatas? Adoraban a los ídolos paganos, adoraban a los dioses paganos disfrazados cristianos en el dogma de la Trinidad.
porque el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo de la Trinidad son imágenes, las banderas negras de los paganos, son ídolos paganos, para perseguir a los que llevan la blanca, porque empezaron a perseguir al que no adoraba la Trinidad, como vemos en el Edicto de Tesalónica el año 380. Y empezaron a asesinar al pueblo que conocía a su Dios y adoraba solo a Jehová. Como dice Elena, muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en alrededor de ella. Y ahora estamos en el tiempo en que se formó la Triple Alianza religiosa y la Triple Alianza salió a reunir al Rey de la Tierra y el 18 de septiembre de 2014 la Gran Babilonia está unida, 12 religiones se unen, firman un documento que indican que son la misma religión, que no hay diferencia entre ellos, y piden leyes religiosas. Y ahí lo interesante es que presentaron en público la imagen del Dios común a toda la Gran Babilonia, la imagen de Lucifer, el ángel caído, el dragón, en la bandera negra de los paganos, y lo llamaron el Creador, como lo hacen Roma, el falso profeta y nuestros dirigentes con el Cristo Niceno, que es la imagen cristiana de Satanás y las piernas de hierro de la gran imagen de Baal. Y esta es la imagen que presentaron. Este es el Dios que los une. Está el sol, la luna y las estrellas, la bandera negra de los paganos, dos columnas masónicas y acá las alas de Lucifer. Y titularon La Alianza Mundial de Religiones, la reunión para la paz. Y dijeron la alianza de las religiones de acuerdo a la voluntad del Creador. Y este es el Creador. Y acá hicieron una imagen en el campo donde se reunía en un estadio con el sol, la luna, las estrellas, los dioses paganos, las dos columnas masónicas y las alas de Lucifer, el ángel caído. Y dijeron, este es el creador. Y anunciaron, y frente al único, al uno y único creador, nosotros declaramos el comienzo de la Alianza Mundial de Religiones y el, la reunión para la paz, para el cese de las guerras y por la paz. ¿Frente a quién? Al Creador. A Satanás lo llama el Creador. Y ahí firmaron un acuerdo por el cual estas 12 religiones dijeron que se reconocen como la misma religión y se unieron en una única religión. Y lo interesante es que acá estaba uno de los cuernos del dragón, acá estaba un rabino judío, que está en medio de la Gran Babilonia, y acá está, ¿quiénes? Acá hay algunos que son musulmanes, y hay otros ortodoxos, y de todas las regiones de la tierra, las regiones paganas, y dijeron que se habían convertido en las piedras del ángulo para establecer la paz. Y empezaron a adorar al dragón. En Asís, este es el símbolo, porque se cumplieron 25 años de la primera reunión que había convocado Juan Pablo II. Y esta es la imagen del Sol en Asís, 2011, y esta es la imagen del Dios común, el dragón. El Sol, la cabeza es el Sol porque es Baal, la luna y las estrellas, las columnas masónicas y las alas de Lucifer, y la Alianza Mundial de Religiones. Ese es el Dios de la Gran Babilonia. Y uno de esos dioses es el Dios de Roma, al que está adorando el pueblo adventista. Es el Dios de la Trinidad. Por eso el pueblo adventista está engañado, está adorando al dragón y a los demonios, y hay que hacérselo saber para que abra los ojos y adore al Dios verdadero. Estos son los hechos proféticos que nos muestran en qué lugar del cumplimiento de la profecía nos encontramos y que la falsa profecía busca ocultar al pueblo adventista. Y nunca van a oír en nuestra iglesia que se muestren justamente estos eventos que Dios anunció por medio de su palabra y por medio de la Elena de White. Y ahora vamos a dedicarnos a ver el significado el verdadero significado de las palabras de Pablo. Esta semana nuestra lección estudia las palabras de Pablo en Colosenses 3, 18 al 4, 6, y nuevamente las asocia al falso evangelio de los que adoran la abominación asoladora del que habló el profeta Daniel, el Jesús que es el disfraz de Satanás, la semilla de la cizaña, la puerta ancha de la ciénaga de Satanás, y el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás y a tener sus marcas.
Estas son las palabras de Pablo y su verdadero significado a la luz del verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, el reino de Jehová, que el ángel de la Odisea aún no conoce ni vive. Pero Jesús enseñó, como leemos en Mateo 6, 9 al 13, cuando le enseñó a los discípulos a orar y pedir por las 7 promesas del evangelio del reino de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién? A Jehová. Santificado sea tu nombre, porque eso es lo que Dios dijo que pasaría en Ezequiel 36, 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado por ustedes entre las naciones. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O como leemos en Isaías 61 y 2, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y así será santificado el nombre de Jehová por sus hijos. Y después Jesús dice: venga a nosotros, ¿quién? Tu reino. Que Jehová venga a morar con nosotros. Eso es lo que tenemos que pedirle cada día, como leemos en Isaías 52, 6 al 12, bueno, sea 6, 1 al 3, porque Jehová es el que viene a nosotros como la lluvia. Y después hágase tu voluntad, es la tercera promesa, pero eso solo es posible, que hagamos la voluntad de Dios, si Él cumple sus promesas en nosotros. Por ejemplo, como leemos en Ezequiel 36, 25 al 27, porque Jehová dice que haré que andéis en mis caminos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso hay que pedirle a Él que nosotros podamos hacer su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el cuarto pedido es: el pan nuestro cada día, dánoslo hoy. ¿Y cuál es ese pan nuestro de cada día? Porque Jehová, como hizo con el Mesías, prometió hacerlo con nosotros. ¿Cuál es el pan nuestro cada día? Como dijo Jesús a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y perdónanos nuestras deudas, porque Jesús no perdona pecados. ¿Quién los perdona? Su Dios y Padre. Pero en nuestra Biblia aparece que Jesús, el Cristo niceno, perdona pecados, pero es mentira. Eso es un engaño a Satanás, porque para darle autoridad para perdonar pecados a la iglesia de Roma, Jesús tenía que perdonar pecados. Por eso en las Biblias nuestras aparece Jesús perdonando pecados. Y leemos para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y anda. Y son inventos de Satanás, es mentira eso. Jesús no perdona pecados. Como lo anuncia la profecía, Él es nuestro sacerdote, como dice el Salmo 110, es sacerdote para siempre, no somos sacerdotes, sino sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque está oficiando el continuo junto a su Dios y Padre, sentado a la diestra de Dios. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, porque como Dios lo dijo, Él nos protegería de todas nuestras inmundicias mientras nos transforma en imagen de Jesús, Ezequiel 36, 29. Y líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tiene que quitar la maldad que está en nuestro corazón, para darnos un corazón nuevo, y en ese corazón escribir su ley, derramar su amor. Y termina así Jesús diciendo: porque tuyo es el reino. ¿De quién es el reino? De Jehová, no de Jesús, no del Cristo niceno como al que adoran nuestros dirigentes. Porque tuyo es el reino y el poder, porque el que lo hace es Jehová, y la gloria, porque la gloria es de Jehová por todos los siglos. Amén. Y ese es el verdadero evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios y Padre. Y Pablo, hablándole a los que eran parte del reino de Dios, habiendo nacido Dios, le dice lo siguiente. Primero, le dice a las esposas que estén sujetas a sus maridos. Casados, están sujetas a vuestros maridos como conviene el Señor. ¿Qué pasaba? En las esposas que habían nacido de Dios, esa sujeción no era sometimiento, era el fruto del amor de Dios, el vínculo perfecto, porque amaban a sus maridos. Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es el vínculo que Dios establece. Y alguien que nació de Dios y tiene el amor de Dios en el corazón, ¿cómo está? ¿Qué vínculo establece? Ese vínculo.
Y también le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y lo mismo sucedía con los maridos que habían nacido de Dios y amaban a sus mujeres, a sus esposas con el amor de Dios, como leemos en Efesios 5:25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Qué está diciendo Pablo? Que los maridos amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y estemos dispuestos a que morir por ellas, como hizo Jesús. ¿Y para qué murió Jesús? Para santificar a su iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, como hacer la iglesia triunfante con la que Jesús va a ir a la batalla. Y le dice a los hijos, obedeced a vuestros padres, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y los hijos que habían nacido de Dios, y Dios estaba transformado a imagen de Jesús, guardaban el quinto mandamiento y honraban a su padre y a su madre. Como leemos en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, porque ese es el fruto del Espíritu. Y a los padres le dice Pablo, tratad con amor a vuestros hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Un padre que nació de Dios tiene que ser un ejemplo para sus hijos y mostrar el verdadero amor de Dios hacia ellos, aun cuando deba corregirlos, porque tiene el verdadero amor, como leemos en 1 Corintios 3, y aquí no es 1, sino es 4 al 7. ¿Qué dice Pablo? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Un padre que ama a su hijo no se tiene que irritar. Por eso dice Pablo, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El que tiene el verdadero amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Como Dios hace con las ovejas perdidas y las sale a buscar. Ese es el verdadero amor. Y Pablo lo que está dando es consejos a los que nacieron de Dios y estaban recibiendo el amor de Dios en los corazones. Y después le dice a los siervos, obedeced a vuestros amos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ahora, ¿cuál es la misión de un cristiano? Es salvar a sus hermanos y debe ser una luz para ellos. Por eso, aunque la esclavitud no es la voluntad de Dios, los esclavos cristianos tenían la oportunidad de ser una luz para sus amos. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo que sean. Porque Pablo no iba a cambiar justamente la ley romana. Jesús tampoco se opuso a la ley romana. Lo que vino a hacer es a liberarnos para que Dios pudiera transformarnos a imagen de Él, para que el nombre de Dios pudiera estar escrito en nuestra frente. Y después le dice a los amos cristianos que tenían esclavos, amad a vuestros siervos. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Un hijo de Dios debía amar a sus siervos como Dios ama a sus siervos y establecer con ellos un vínculo perfecto. Tenía que amarlos, el vínculo del amor. Y por último, Pablo termina diciendo, perseverad en oración. Colosenses 4, del 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y eso tenemos que hacer nosotros.
pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder hablar. Y la misión de Pablo era dar a conocer el misterio de Cristo, el misterio y la piedad. ¿A quién? A los gentiles, porque Dios lo puso como ministro a los gentiles, para que ellos también pudieran creer y entrar al reino de Dios, el reino de Jehová. ¿Y cuál era ese misterio? Vamos a ver, a nombrar dos partes. La primera parte es que Jehová, el único Dios verdadero, había sido manifestado en nuestra carne como un verdadero cordero para vencer al pecado en nuestra carne, redimirnos, muriendo en nuestro lugar y manifestar su justicia, la justicia con la que el santuario sería purificado de todos los pecados perdonados por Jehová a sus hijos. Y Pablo dice, porque hay un solo Dios, quien es Jehová, y un solo mediador entre Dios y los hombres, quien, Jesucristo hombre, un hombre, el renuevo de Jehová, porque a Jehová le saldrá un renuevo, al árbol espiritual le saldría un renuevo con la carne de David. Y ese renuevo, que era otra persona, pero su identidad es clara, es Jehová el Señor, manifestado en nuestra carne, tenía que llegar a vencer al pecado en la carne como hombre. Y tenía que tener fe en quién, en Jehová. Como dice la profecía, yo confiaré en él. Y Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este es el misterio de la piedad. Dios, quien Jehová, el único Dios verdadero, fue manifestado en carne. O sea, Jehová fue manifestado en carne para salvarnos. Y como hombre tenía que llegar a vencer, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y lo interesante es que este Mesías era un hombre que tenía voluntad propia, aunque su identidad era clara, era Jehová el Señor manifestado en nuestra carne. Y en ese tiempo, el segundo misterio es que Jehová estaba engendrando a sus hijos y transformándolos a imagen de Jesús, escribiendo su ley en sus mentes y sus corazones, como dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque eso es lo que es una planta de trigo con fruto. Y en Colosenses 1:24 al 27 leemos lo siguiente. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué tenía que anunciar cumplidamente? Que lo que Dios anunció se cumplió. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, porque el que nacía de Dios es porque en su corazón había sido sembrada la semilla de trigo, el verdadero Jesús, y sabía que Dios le iba a transformar a la imagen de Jesús y que cuando completara su obra, en él se vería lo que se vio en Jesús. Por eso Pablo dice que Cristo en vosotros, que se vea Cristo en vosotros, es la esperanza de gloria, porque tiene que verse a Cristo en nosotros. Se va a ver en los 144.000 sellados del pueblo de Dios que van a seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Se va a ver a quién, a Cristo en ellos, porque van a tener el amor de Dios en el corazón, van a tener el nombre de Dios escrito en la frente, y esa es la esperanza de gloria. Por esto es el segundo misterio. El primer misterio es que el Mesías es Dios mismo, manifestado en nuestra carne, para redimirnos, para manifestar su justicia. Y el segundo misterio es que nosotros podemos ser transformados a imagen de Jesús, para que como Jesús tengamos el nombre de Dios escrito en nuestra frente y reflejemos plenamente la imagen de Jesús y la imagen de Dios. Porque una planta de trigo con fruto refleja plenamente la imagen de Jesús y como Jesús tiene el nombre de Jehová escrito en la frente. Y por último, Pablo en los versículos 5 y 6 dice, redimiendo el tiempo, porque el tiempo es corto y ellos se preocupaban por predicar el Evangelio, porque si alguien no conocía el Evangelio no podía ser salvo. Y leemos en Colosenses 4, 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal,
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y esto es especialmente necesario en nuestro tiempo, cuando ya vimos las señales de los tiempos que nos muestran que la nuestra es la última generación. Queda poco tiempo y debemos darles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos, antes que Jesús venga como el ladrón en la noche a buscarnos para ir con él a la batalla de Armagedón, a llamar a nuestros hermanos a salir de la gran Babilonia, porque tiene que haber una esposa, y esa esposa va a ser parte de los adventistas que vean iluminado el camino a la ciudad de Dios y que lo recorran, como leemos en Apocalipsis 22, 14 y 17. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa, porque hay una esposa, cuyas primicias son las 144.000 primicias de la esposa de la última generación, dicen, ven, van a llamar al pueblo que está en Babilonia. Y el que oye, diga, ven, como obrero de la hora undécima, y el que tiene sed venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, coma el fruto del árbol de la vida y beba del agua de la vida gratuitamente. Y como dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, Señores y Rey de Reyes. Él es Jehová el Señor, el único Dios verdadero, manifestado en nuestra carne. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, son las primicias de la esposa del Cordero. Como leemos en Deuteronomio 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor, señores. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Jesús en Apocalipsis? ¿Eh? Que Jesús es ¿quién? Jehová. Y como leemos en Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Por eso en nuestras Biblias los siervos de Satanás buscan eliminar el nombre de Dios. Y lo llaman el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos salvos. Pero todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión, en el reino de Dios, y en Jerusalén, la ciudad de Dios, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, los 144.000 sellados del pueblo adventista, las vírgenes sensatas. ¿Y qué va a pasar al final? Todos van a cantar el cántico Moisés de Cordero, porque los habrá ayudado a deshacerse del engaño de la imagen de la bestia. Y finalmente, cuando vean los redimidos de la última generación a Jesús viniendo en las nubes de los cielos, ¿qué van a decir? Como dice Isaías 25:9, y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová. ¿Quién es Jesús? El verdadero Jesús es Jehová. Por eso él dice, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. No soy un Dios hijo, porque un Dios hijo es el segundo. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque van a ir en la gloria del Padre como Jehová, como el único Dios verdadero. Y el pueblo conoce a su Dios, que va a ser la gran multitud y los 144.000 sellados, van a saber quién es el verdadero Jesús. Y van a decir, he aquí, este es nuestro Dios, este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y eso es lo que tenemos que desear, poder estar juntamente con esa multitud de redimidos que van a poder clamarle a Jehová cuando venga diciendo, este es nuestro Dios. Porque el verdadero Mesías es Jehová manifestado en nuestra carne, esa es su identidad. Su identidad es clara, es Jehová, pero es nuestro hermano en la carne y venció el pecado en nuestra carne y murió por nosotros, porque un Dios no puede morir y un Dios no puede ser tentado por el mal. Pero Jesús fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, porque es nuestro hermano en la carne. Y mis deseos es que puedan estar todos ustedes en este tiempo alabando al único Dios verdadero, a nuestro Redentor y nuestro Salvador. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.